Es importante que el escudero prepare la tierra para el pastor, que el escudero hable de lo que se está moviendo en los ambientes espirituales. ¿Cuál es el problema de los escuderos? Que los escuderos no vemos. Vemos solo lo natural, vemos solo lo físico, solo lo visible, cuando Dios quiere que despiertes para que veas más allá de lo que tienes enfrente. Una realidad es que si no vemos, seguramente seremos una presa fácil para el diablo, pues no sabemos en qué forma se va a infiltrar a nuestro terreno. Y a veces en la iglesia vivimos destrucción, y a veces en la iglesia vivimos persecución, porque Dios quiso hablarnos de lo que iba a venir, pero los escuderos estábamos dormidos. Y aún peor, si Dios te habla y te callas lo que habla. Porque hay gente que de repente sucede una división en la iglesia, y cuando sucede la división en la iglesia, llega un hermano y dice: es que yo soñé que la iglesia se iba a dividir. Hoy, gracias. No, mira qué detallazo que me digas. Es lo mismo como cuando alguien llega y te dice: te voy a contar algo, y después dice: no, mejor ya no. ¿Cómo te cae esa gente? A mí me cae pesado. O sea, cuando alguien me dice: te voy a contar algo, y después ya no, le digo: pues ni me hubieras dicho. O sea, solo me desenfocas y me haces pensar en lo que me ibas a decir. Bueno, lo mismo pasa con el escudero que dice: Dios me habla, pero nada de lo que te hablas lo comunicas con tus pastores. ¿Estamos entendiendo acá? Entonces, ¿cuál es el problema que radica aquí? Que no nos creemos capaces de ver lo espiritual. Pero la Biblia enseña en el libro de Joel que tanto los niños como los jóvenes, como los adultos, como los ancianos pueden profetizar, pueden discernir, pueden ver el ambiente espiritual. Entonces tu trabajo, iglesia, es volverte los ojos del pastor para discernir espiritualmente lo que ha de venir. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Enseña la Biblia, no tengo tiempo de leerlo, en Primera de Samuel capítulo 3, versículo del 1 en adelante hasta el 17. Primera de Samuel 3, del 1 al 17. Dice la Biblia que había un joven. Di conmigo: un joven. Y ese joven se llamaba Samuel. Di conmigo: Samuel. Y Samuel tenía un pastor, y su pastor se llamaba Elí. Di conmigo: Elí. Y dice la Biblia que un día estaba Samuel dormido, y Samuel dormía en el cuarto en el que estaba el arca del pacto. O sea, Samuel dormía donde estaba la presencia de Dios. Pero ¿qué es lo más tremendo? Aunque Samuel vivía en la presencia de Dios, Samuel no conocía la voz de Dios. Dice la Biblia que un día estado dormido, de repente una voz habló y dijo: Samuel, levántate. Y Samuel se levantó y dijo: ¿quién habló? Entonces fue con Elí y le dijo: Elí, ¿me hablaste tú? Y a veces esa es la condición de los hermanos dentro de la iglesia. Dios te habla algo, y en vez de ir con tu autoridad y decirle: ¿sabes qué? Siento esto, Dios me habló esto, siento esto en mi corazón, creo que puede pasar esto. A veces decimos: no, es que va a decir que estoy loco. ¿Qué tal si no es Dios, si es el diablo el que me habló? ¿Y qué tal que no? Es que tienes que aprender a escuchar la voz de Dios, porque la Biblia enseña que toda oveja conoce la voz de su pastor. Yo sé cuando Dios me habla. Yo sé cuando Dios me da una promesa, cuando Dios quiere que hable algo. Yo sé cuando es la voz del Espíritu Santo que me pide que haga algo, que me pide que diga algo, o que me pide que no haga algo. ¿Por qué? Porque he aprendido a conocer la voz del pastor. Y eso es algo que tu iglesia tienes que aprender a ejercitar. Y cuando hablo de la voz del pastor, no hablo de este pastor, aunque es importante que la conozcas. Hablo del pastor de las ovejas, y ese es Jesucristo. Así es que un profeta que ve y calla es un profeta que no sirve, es un profeta inválido. Ahora, Dios puso orden. Y aunque estamos trabajando por ser profetas que van a un nivel de autoridad cada vez más grande, estamos en el momento de que todo lo que Dios te hable lo tienes que hablar con tus pastores.
pastor, soñé esto, estaba orando y sentí esto, Dios me habló, Dios me dijo, tuve una visión. ¿Por qué? Porque mucho de lo que hablas trae dirección a los pastores. No hay nada que me puedas decir que yo te vaya a juzgar y te vaya a decir, no, eso no es Dios. A lo mucho te diré, déjame orar y veo si viene de Dios. Pero es importante que lo sepamos. ¿A quién no le habla Dios? A quien no se cree listo para escuchar su voz. Porque Dios es Padre, y Dios, al ser Padre, habla con sus hijos. ¿Qué padre que ama a sus hijos no les habla? Tú amas a tu hijo, le hablas, y le hablas todo el tiempo. Bueno, así es Dios. Dios es tu Padre y te habla todo el tiempo. El problema es que a veces no queremos escuchar, o a veces no queremos estar atentos a lo que Dios nos habla. ¿Alguien está acá? Dice la Biblia que el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Era Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían escurecido, de manera que no podía ver. Dijo pues aquel hombre Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huye delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Fines murieron, y el arca de Dios ha sido tomada. ¿Cuál fue el problema con el profeta Elí? Que se quedó ciego, se cerraron sus ojos. Y aunque la Biblia lo habla de una forma física, también sucede en lo espiritual. Y a veces cometemos el error de pelear con la gente cuando deberíamos de discernir la condición de la gente para saber con quién realmente tenemos que pelear. ¿Alguien está de acuerdo acá? Y a veces nos paramos en una actitud que es incorrecta, una actitud que es insana. Pero si tuviéramos ojos espirituales abiertos, sabrías con quién tienes que pelear. Sabías a quién tienes que declararle la guerra. ¿Cuándo se oscurecen tus ojos para no ver? Tus ojos se oscurecen para no ver cuando toleras una cosa, y se llama pecado. ¿Qué es lo que oscurece la visión del hombre? Pecado. Y a veces tenemos pastores dentro de la iglesia que no pueden ver más allá, y no pueden ver más allá porque han tolerado el pecado. Saben que el hermano está adulterando y le dicen: oye, necesito quien sirva, no tengo quien lo haga, hazlo. Y sabe que está mal y sabe que está pecando, y aún así lo siguen ocupando. Saben que el de la alabanza tiene un noviazgo que no viene de Dios, que no glorifica a Dios, y no lo detienen en su pecado. Y el pecado nubla la visión cuando el pecado viene de dos partes: uno, del que cometes, y dos, del que permites. Hay padres que no pueden visionar el futuro de sus hijos porque toleran el pecado de sus hijos. Y el pecado se vuelve un obstáculo para ver lo espiritual que hay dentro de lo natural. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres ver lo que Dios te quiere mostrar? Tienes que quitarte una cosa de tu vida, y eso se llama pecado. Di conmigo: pecado. Ahora dilo con ganas: pecado. Mediante este pasaje notamos cómo en aquellos días, cuando el pueblo de Israel no tenía un rey, Dios daba dirección al pueblo mediante un sacerdote y un profeta. Pero el sacerdote de aquel tiempo no tenía visión, así es que la palabra de Dios escaseaba. Y por cuanto no había un hombre al frente con revelación de lo que el pueblo tuviese que hacer, el pueblo fue destruido. Algo que debemos de entender, amada iglesia, y quiero ser muy puntual con esto, es que una realidad, y lo dije la semana pasada, es que Dios trae visión a una persona. O sea, Dios no da visión a varios, Dios da visión a uno. Y cuando Dios le da visión a uno, equipa a ese uno con gente que trabaje para la visión. Pero es peligroso
cuando alguien dentro de la iglesia no está de acuerdo con la visión. Es peligroso no solo que no esté de acuerdo, sino que levante otra visión. Platicaba con un pastor y me decía, fui a ver a una hermana que no va a la iglesia. Y cuando me senté a hablar con ella y le dije, ¿por qué no vas? La hermana me decía, es que usted hace todo mal. ¿Por qué lo dices? Usted pone a quien no tiene que poner a servir. Usted hace lo que no tiene que hacer. Y se atrevía a decirle esta mujer al pastor, ¿oró para tomar esa decisión? Sabía que venía de Dios, porque puso a fulanito y no sabe cómo anda, y puso a sutanito y no sabe cómo anda, y allá, y empezaba a levantar juicio y empezaba a levantar condenación. Y decía la hermana, porque esto es un espíritu que no viene de Dios, es un demonio. Y la hermana se paró con el pastor y le dijo, ¿a poco solamente usted Dios le habla? ¿También Dios me habla a mí? Y Dios me dijo que él no tenía que estar ahí. Cuidado, porque lo mismo dijo Satanás y fue desterrado del cielo. Cuando una oveja quiere tomar lugar de pastor, lo hace a través de algo, y es queriendo dar dirección que no le corresponde dar. ¿Alguien está acá? Tenemos que ser cuidadosos de eso. Cuando alguien dentro de la iglesia empieza a decirle al pastor, pastor, es que yo creo que deberías de hacer esto. Siento en mi corazón que tienes que poner aquí, que no tiene que predicar que tiene que hablar que tiene que cantar el hermano, que no podemos venir esta hora, que se cierra ese lugar. Cuidado, porque visión Dios se la da a uno. ¿Alguien está acá? O sea que la visión que Dios te da no es para dirigir a tu pastor. La visión que Dios te da es para prevenir a tu pastor. Y la prevención se hace con el corazón correcto. Porque puedes llegar y decirle, es que Dios me habló y Dios me dijo que si sigue así va a caer y va a pecar. Pues en eso no hay humildad. O puedes llegar y decir, ¿sabe qué, pastor? Sentí en mi corazón esto, tenga cuidado con esta hermana, tenga cuidado en esta acción, pero yo lo pongo en sus manos, ore y que Dios se lo revele. ¿Nos damos cuenta de la diferencia de corazón que hay acá? Entonces dile al que está a tu lado, camina. Vamos, dile, camina con el corazón correcto. Cuando Dios te dice ve, dile, no te dice que vean los errores de los otros. Cuando Dios te dice ve, no es que vean los errores de los otros. Cuando Dios te dice ve, ve la condición espiritual que hay dentro de los errores de los otros. Por eso la Biblia enseña y ama al pecador, pero condena al pecado. O sea que yo no veo la condición de la persona, pero yo discierno en lo espiritual qué pasa con esa persona, y entonces oramos por ellos. Es una condición bien diferente. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Entonces, cuando alguien dentro de la iglesia quiere venir a dar visión y esa visión no viene del pastor, entonces se crea división. Dios no me llama a dar visión, Dios me llama a trabajar en la visión que Dios le dio a mi pastor. Amén. ¿Cuál era el consejo que yo le daba a este pastor que me comentaba lo de esta hermana? Yo le expliqué este principio. Dios le da visión a uno. Cuando alguien quiere venir a dar otra visión, entonces crea división. ¿Qué es lo que le tienes que decir? Si no estás de acuerdo con mi visión, no es correcto que estés en este lugar. Busca a alguien que te parezca su visión, que te agrade cómo hacen las cosas, y entonces sométete a esa visión. Porque si no hay problemas, porque si no hay situaciones difíciles. Amén. Yo estuve en la iglesia de mi papá por más de 8 años y yo nunca di visión. Trabajé con la visión. Yo nunca decía, se va a hacer esto, se va a hacer otro, tu hermano aquí, tu hermana allá. Yo todo se lo consultaba. Y si iba a subir uno a la alabanza, siendo el líder de alabanza, antes de subirlo le decía, oye, ¿cómo ves? ¿Lo subo? Y si él me decía, no lo subes, no lo subía. Porque mi trabajo no era dar visión, era seguir la visión. Y cuando aprendes a ser alguien que honra la visión de su padre, un día Dios pone visión sobre ti también. Amén.
Si no puedes hoy trabajar para la visión de otro, Dios no te puede dar visión a ti. ¿Estamos entendiendo? No escuché, amén. Amén. Por eso dice la Biblia: mirad, velad y orad. ¿Por qué dice esas tres palabras? Porque los escuderos estamos a cargo de tener sentidos espirituales abiertos y despiertos. Estamos a cargo de orar en la madrugada, de levantar oración y de hablar con el Señor y decir: ¿qué quieres que sepamos, Señor? Entonces el Señor te va a decir: háblale al pastor y dile esto. Entonces el Señor te va a decir: háblale a un hermano y motívalo. Entonces el Señor te va a decir: llega el domingo y abraza a fulanito. ¿Por qué? Porque eso es trabajar correctamente en la visión. Amén. Cuando trabajas en la visión, no das visión, ayudas a que la visión crezca. Eso es trabajar correctamente. Un ejército sabe que en tiempos de guerra no puedes darte el lujo de acostarte y estar inactivo, sino que es necesario que veles de día y de noche para que el enemigo no te tome por sorpresa. ¿Qué es lo primero que hace un ejército dormido? No ve. Número 2, no entiende. Y número 3, no vela. Un ejército dormido no ve. Un ejército dormido no entiende. Y un ejército dormido no vela. La palabra entender viene del hebreo yada, que significa conocer, asegurarse al ver, observar correctamente, cuidar, reconocer, descubrir, ser diestro, diligente, entendido y experimentado. Las personas con entendimiento son urgentemente requeridas en el reino de Dios, puesto que éstas saben lo que se debe de hacer en determinado momento. Alguien que es entendido ve lo que otros no pueden ver. Alguien que es entendido sabes que en medio de una circunstancia determinante siempre va a escoger lo correcto. Alguien que es entendido, pudieras dejarlo a cargo de tomar una decisión y sabes que la decisión que tome va a ser correcta. Porque alguien que es entendido es una persona que tiene la capacidad de descubrir o de entender lo que hay en el corazón de Dios para transmitírselo a la iglesia. Y alguien que es entendido aprende a caminar correctamente en la visión sin cuestionarla. Porque a veces dice el pastor: hermanos, nos cambiamos de iglesia, nos vamos a ir a 2 cuadras, y alguien sin entendimiento llega y dice: no, pastor, no, eso no está bien. Alguien con entendimiento no cuestiona decisiones, trabaja para ver la visión hasta el punto en el que se levante. Necesitamos, número 1, gente con entendimiento. Gente con visión. Número 2, gente entendida. Que sea gente entendida en los tiempos. Alguien que camina con entendimiento, es necesario que aprenda a discernir y a conocer los tiempos. Alguien entendido no corre cuando tiene que caminar. Alguien entendido sabe esperar cuando tiene que esperar y sabe caminar cuando tiene que caminar. Amén. Porque a veces hay personas en algunas iglesias que tienen 2 años de convertidos y dicen: no, es que Dios ya me habló y voy a ser pastor. Y tú puedes decir: pues sí, es tu llamado, pero todo tiene su tiempo. No, es que ya llegó el tiempo.
y todos le dicen, no, no es cierto, aguántate, espérate, no corras. Y él te va a decir, no, es que yo sé que Dios me llamó. Y a veces sacan palabras o frases como, usted no me quiere ver crecer, es que usted estorba para mi llamado y estorba para mi propósito. Bueno, eso te hace una persona carente de entendimiento, porque entendido es aquel que conoce los tiempos y las formas de hacer las cosas. Entendido es aquel que conoce los tiempos y las formas de hacer las cosas. Cuando no se tiene a gente cerca de los hombres de Dios con este calibre de entendimiento espiritual, la iglesia seguramente perderá la batalla. Dice Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La Biblia enseña que existen 9 dones del Espíritu, que si ya juntamos todos los dones son más de 22, pero existen 9 dones espirituales, y dentro de esos 9 dones espirituales hay un don que se llama conocimiento. La profecía, el don profético, no me voy a meter tanto acá, pero por poner un ejemplo, existen dones mayores y existen dones menores. Por ejemplo, un don mayor es el don profético, porque el don profético se compone de 3 dones. Eso tendrías que anotarlo. Un don mayor es el don profético, porque el don profético se compone de 3 dones. El don profético se compone de don de ciencia, don de sabiduría y don de conocimiento. Alguien que realmente camina con un don profético o un ministerio profético puede moverse en 3 dones. Número 1, ¿don de qué? Ciencia. Número 2, ¿don de qué? Sabiduría. Y número 3, ¿don de qué? Conocimiento. Vamos a entender qué son estos 3 dones. Primer don, don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? ¿Alguien me puede decir? Sí, Francisco. Ok, aunque más eso va relacionado a otro don. Eso tiene que ver con otro don. A ver, vamos allá con Elio. Después levantan su mano y les doy palabra. Sí. No, eso tiene que ver más con profecía. A ver, sí. Eso tiene que ver más, sí entra en una parte de lo que es ciencia, pero tiene que ver más, por ejemplo, con discernimiento de espíritus. Entonces ese es otro don. ¿Alguien más? Sí. Tiene que ver con percibir. Va más o menos ahí, Rosy. Ok, aunque también eso va enfocado más a otro don. ¿Qué es el don de ciencia? La capacidad sobrenatural con la que Dios dota a un hombre para saber el por qué y para qué de las cosas. Ciencia es el don o la gracia sobrenatural
que Dios pone sobre la vida del hombre para saber el por qué y el para qué de las cosas. Por ejemplo, puedes agregarle ahí cómo, por qué y para qué. ¿Qué es la ciencia en lo natural? ¿Qué creen que sea la ciencia? ¿Tiene que ver con conocimiento de algo? La ciencia es la encargada de saber con hechos tangibles el porqué de las cosas. Por ejemplo, hay una tierra. La ciencia va a preguntarse ¿cómo se originó? ¿Qué pasó? Entonces unos van a decir el Big Bang y otros van a decir hubo un agujero negro, y otros van a decir, van a sacar teorías. Otros van a decir ¿por qué el hombre? Y la ciencia va a decir, bueno, yo te voy a decir por qué. Y unos dicen la teoría de la evolución, otros dicen la teoría bíblica y abrámica, otros dicen venimos del agua, otros dicen venimos de una bacteria. Entonces la ciencia se encarga ¿de qué? De saber el porqué de las cosas, del estudio de las cosas, de por qué pasan, por qué fueron creadas, por qué fueron generadas y para qué sirven. Y la ciencia como don tiene la misma cualidad. La ciencia es el encargado, o el don de ciencia es el encargado de saber el porqué de las cosas. Por ejemplo, alguien está enfermo y alguien con don de ciencia te va a decir se enfermó porque, y entonces te va a decir por qué. Eso no es profecía, porque profecía apunta al futuro. Ciencia te ayuda a entender el problema que hubo en el pasado para revelar la condición del presente. Esa es la cualidad de la ciencia. Entonces, no sé, puedes decir, sí, Rosy. La cualidad de la ciencia es que te habla el hecho del pasado para revelar la situación del presente. Puede decir, fulanito se divorció de su esposa, y con ojos naturales pudieras decir, es que es grosera, es que no es una buena mujer. Pero alguien con don de ciencia te va a decir, no, es que su abuela se divorció, es que su padre se divorció, entonces ella se divorció. Ella se divorció no porque ella sea mala, porque está esclavizada a una raíz de divorcio. ¿Qué es eso? Ciencia. Ciencia te habla del pasado para revelar la condición presente. ¿Ok? Te lo voy a repetir. Ciencia te habla del pasado para revelar la condición presente. Pudiéramos, que no es así por la gracia de Dios, pero pudiéramos tener una iglesia en Almoloya de Juárez y decir, esta iglesia la tuvimos 10 años y nunca creció. Y algunos pudieran decir, es que no es buena tierra Almoloya. Pero alguien con don de ciencia viene y puede decir, Dios me hizo sentir que hace años se levantó un conjuro en contra de Almoloya diciendo que no se iban a levantar los cristianos, y así se rompe. Te está hablando de algo que se hizo en el pasado, que está dando ¿qué? La condición presente de un lugar, de una persona, de una familia, de una circunstancia. Entonces eso es ¿qué? Don de ciencia. Por eso es importante los dones y saber qué son los dones, porque tú no te puedes mover en algo que no conoces. El problema es que a todo le llamamos profecía y no todo es profecía. Entonces, número 1, tenemos don de ¿qué? De ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? No se amontonen. Otra vez, Rosy. Exactamente. Es la condición sobrenatural con la que Dios dota al hombre para que a través de su pasado revele su condición presente. Eso es ciencia. Después vamos a tener el segundo don, que es sabiduría. ¿Qué significa la palabra
sabiduría. Ojo, sabiduría no es conocimiento. Puedes saber mucho y no ser sabio. ¿Ok? Entonces tenemos que separar conocimiento de sabiduría. Porque puedo ver a alguien que no estudió ni la primaria y es sabio. Puedo ver a alguien que tiene un doctorado y no es sabio. Es con conocimiento. Entonces, ¿qué es sabiduría? Sí. Ok. Sí, va por ahí. ¿Sí, Arely? Definitivo. O sea, el rasgo principal que separa conocimiento de sabiduría es que conocimiento, la Biblia dice que es mundano. O sea, viene de este mundo, es revelado por los hombres. Y la sabiduría es revelada por Dios. Entonces en eso tienes toda la razón. Lo amé. Ok. Sí, Brent. Ok. Vale. Sabiduría. 2 puntos. Es la gracia y la capacidad sobrenatural con la que Dios dota al hombre para resolver problemas de una forma sobrenatural. Sí, claro, o sea, la Biblia dice que Salomón era el hombre más sabio. El hombre con conocimiento, por ejemplo, conocimiento de la legalidad, hubiera dicho una prueba de ADN, ¿no? Hubiera dicho sí, algo natural, ¿no? A ver, ¿a quién se parece más? Tiene los ojos de ella, pero tiene la nariz de ella. No, yo creo que es de ella, ¿no? O sea, es un conocimiento terrenal. Pero Salomón resolvía problemas grandes de formas prácticas que solo podía revelar Dios. Entonces la sabiduría tiene una capacidad tiene la capacidad de abrir tu entendimiento. La sabiduría te hace entendido. Te voy a decir esto: el conocimiento te hace inteligente, la sabiduría te hace entendido. Anota eso. El conocimiento te hace inteligente, pero la sabiduría te hace entendido. ¿Qué quiere decir con eso? Yo puedo estudiar un doctorado en medicina, ser muy inteligente, pero carecer de entendimiento. Entonces un doctor te dice: ¿estás enfermo de gripa? Yo sé cómo curarte, pero no sé por qué te enfermaste. No sé cómo ayudarte. No sé cómo sacarte de ahí. Un psicólogo puede tener mucho conocimiento porque estudió teorías, estudió filosofías y sabe cómo tratarte, pero no tiene el entendimiento de cómo sacarte. Entonces la preparación te da inteligencia, mientras que la sabiduría te da entendimiento. Alguien que tiene el don de sabiduría es una persona que tiene la capacidad de, anótalo ahí, alguien con don de sabiduría es alguien que tiene la capacidad de, número 1, resolver conflictos difíciles de resolver. Resuelve conflictos difíciles de resolver. Dos, da dirección sabia. Y número 3,
enseña los tiempos. Si tú resumes estos 3 puntos en una palabra, esa palabra sería entendimiento. Alguien sabio da entendimiento. Te dice por qué sí debieras de hacerlo, por qué no debieras de hacerlo, pero todo lo que te lo da bajo un entendimiento sobrenatural, que no viene de la capacidad del hombre, que no viene del intelecto del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y número 3, tenemos el don de conocimiento. Ahí es donde viene la confusión, porque algunos creían que conocimiento es ciencia, y una cosa es ciencia y otra cosa es conocimiento. Entonces, ¿qué me puede decir que es el don de conocimiento? ¿Qué será palabra de conocimiento? No se amontonan. Sí. Ok, más o menos. Ahí va, estuvo medio rebuscada, pero sí. Todos los dones, si son dones espirituales, son concebidos por el Espíritu. O sea, nadie profetiza sin el Espíritu. Ah, ¿cómo? Ah, es que no te escucho bien. ¿Se obtiene a través del estudio? No. Porque entendiendo que es conocimiento, o sea, no te lo revela estudio, te lo revela el Espíritu Santo en el momento. Entonces no lo estudiaste, pero lo sabes sencillamente. Entonces, ¿qué será conocimiento? Marco, ¿qué es conocimiento? Práctico, sí. Palabra de conocimiento. Ah, ok, Fran. No, eso tiene que ver más con profecía. Ok, conocimiento, 2 puntos. Todos empiezan con lo mismo. Es la gracia sobrenatural que Dios da al hombre a través de su Espíritu Santo para conocer la situación actual de la persona. Eso es palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento es la capacidad sobrenatural que Dios da al hombre para conocer la situación actual de las personas. ¿Qué está pasando actualmente? ¿Qué está viviendo? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué pasó en la semana? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida? Cuando yo salgo a predicar para el sur del país, todas las iglesias del sur, empezando de Veracruz a Villahermosa y a todos esos lados, todos me llaman profeta, porque creen que profetizo, pero no saben de dones. Y creo que mi don predilecto, aunque ciertamente es un don profético, es el don de conocimiento. Porque estoy con una persona y me está diciendo algo y el Espíritu Santo me dice: no es cierto, está así, tiene esto, vive esto, pasa esto, se siente así. No, les comentaba que ahora que estuvimos en Cuautitlán predicando, estaba Suri y yo ministrando a un matrimonio, a una familia, y había una mujer al lado de mí. Entonces empiezo a hablar con ellas, a decirle: qué bueno que vinieron al evento, Dios les bendiga, qué buena onda. Y el Espíritu Santo me dice: la mujer que está al lado de ti tiene un problema. Y yo presté oídos y dije: ¿cuál es su problema? Y me dijo: tiene un problema con su esposo, y te voy a decir cuál es. Entonces nada más volteo y la volteo a ver y le digo: Dios te dice que motocicleta no, carro sí. Y ella se quedó así. Y esa palabra, cuando yo la solté, porque cuando llevemos profecía les vamos a enseñar un principio, y el principio básico de la profecía es: corre riesgos. O sea, corre riesgos. Si te equivocas, ni modo, pero así haces que crezca el don. Y antes yo decía:
qué voy a estarle diciendo que si un carro o una moto? No sé si tenga carro, no sé si tenga moto, no sé si tuviera en mente comprarse un carro o una moto. ¿A poco no? Pero Dios me dijo, dile moto no, carro sí. Entonces cuando le digo eso a la hermana, se queda impactada, va corriendo y trae a su esposo y le dice, dígaselo a él por favor. Y yo le dije, pues Dios me dijo, no sé si tenga razón, pero Dios me dijo, moto no, carro sí. Y el esposo empezó a llorar. Y me dice la hermana, es que hemos estado peleando porque él quería comprarse una moto y yo le decía que un carro, y yo le decía que comprarse una moto era una decisión egoísta porque tenemos hijos. Y nos provocó un problema porque él decía, si yo trabajo para comprarme mis cosas y me esforcé tanto para comprarme una moto y ahora quieres, y me hablaron todo su problema, y a lo que voy es que era imposible que yo lo supiera. Pero ¿cuál es el asunto de la palabra del conocimiento? Que habla la situación presente de la persona. Ciencia habla pasado, conocimiento habla presente, profecía habla futuro. Esa es la forma más sencilla de diferenciar en qué don te mueves. Sí, y ahorita voy a explicar por qué. Entonces, ciencia habla pasado. Pastor, pero es que el único que sabe el pasado es el diablo. No, o sea, el pasado el diablo te acusa con tu pasado, pero Dios lo revela para sanarlo. La pregunta es, ¿cómo te hablan tu pasado? O sea, llega alguien y te dice, es que tú eras, y tú hacías, y tú vivías. O llega alguien y te dice, Dios me dijo que viviste esto y por eso estás así. Entonces, sí, cierto. O sea, es la diferencia, ¿no? O sea, el diablo acusa con lo que sabe, Dios restaura con lo que conoce. ¿Ok? Entonces, conocimiento apunta al presente, ciencia apunta al pasado, profecía apunta al futuro. ¿Vamos entendiendo acá? Bien. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento es revelar la situación actual en la que está viviendo la persona, la situación que está pasando. En una ocasión se los comenté, creo una vez, nada más que ya me tengo que apurar porque se nos está yendo el tiempo. Pero llega una hermana a la iglesia y el Espíritu Santo me dijo, viene a despedirse, viene a decirte que se va a ir de la iglesia. Y yo me quedé impactado y dije, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, trata eso. Y desde el púlpito empecé a decir, y la gente que te quiere sacar con palabras insensatas y que te dicen esto y que te dicen el otro, agárrate de Dios. Y al final solo pasó la hermana y me dijo, pastor, la verdad es que me iba a despedir, pero Dios me habló y mejor me quedo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Eso es conocimiento. Y en la iglesia necesitamos gente que tenga ciencia, que tenga conocimiento y que tenga profecía. Porque una iglesia que camina con estos tres dones se vuelve una iglesia profética. ¿Ok? ¿Qué es la profecía? ¿Alguien? ¿Sí? Sí, aunque la profecía no apunta al pasado, siempre apunta al futuro, pero acompañada la profecía con don de conocimiento y don de ciencia, te diría, tú fuiste esto, pero Dios te dice que vas a hacer esto. Ese sería el complemento de la profecía, ¿no? Pero, ¿qué es profecía? ¿Adelantarte a los hechos? Sí. Ok, es una forma en la que Dios te prevé, sí. Predice, sí. Sí. Sí, en la etapa temprana de la profecía eso es lo correcto. O sea, vamos a llevar en la iglesia algo que llamaremos escuela de profetas.
Y en escuela de profetas te voy a decir, toda la profecía que Dios te dé, háblala conmigo. Porque ¿cuál es la evidencia de que tienes un don? ¿Quién me lo puede decir? Dios me lo habló y me hizo sentir que yo soy. No. Sí, pero tiene una palabra. Sí, es correcto. Pero ¿cuál es la evidencia de que tengo un don? Sí, ¿no? Se define con una palabra: frutos. Sabes que tienes el don por tus frutos. Hay gente que dice, es que un día me profetizaron en un evento que yo tengo sanidad. Ok, ¿por cuántos has orado? No, pues por 10. ¿Cuántos se sanaron? No, pues ninguno, pero Dios me dijo que tengo sanidad. No, no lo tienes. Porque los frutos hablan por ti. Se habilita. Es que un don, como un músculo, se ejercita. O sea, si yo tengo mi brazo, pero yo no muevo mi brazo se vuelve perezoso, se vuelve blando. Y cuando quiera cargar algo pesado me va a temblar. Lo mismo pasa con el don. Por eso el don se establece por frutos. Por ejemplo, yo sé que Dios me ha marcado con el don de ciencia, conocimiento y profecía. Esos son mis dones. Y yo pudiera preguntarle, ¿a cuánto les he profetizado aquí alguna vez? Levante su mano. A los que le haya profetizado alguna vez. Por ejemplo, 1, déjenla arriba para saber. 3, 4, 5, 6. ¿Hay alguien uno? 7. 7 personas. Bajen la mano. ¿A cuánto lo que les dije estuvo fumado y no venía de Dios? O mejor, para entenderlo, ¿cuánto lo que les profeticé venía de Dios? Levante la mano. ¿A cuánto de los que les profeticé algo sabían que venía de Dios lo que se les estaba hablando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En mi escala de 7 personas tuve 7 frutos. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo el don. Si yo digo soy profeta, ¿a cuántos les he profetizado? A 7. ¿Cuántos sabían que lo que les dije venía de Dios? Y solo levanta la mano Brenda. 6-1, ¿qué es eso? Que no tienes el don. Ahora, si de 7, 4 levantan la mano y te dicen, pues más o menos, puedes estar en vías a hacer crecer el don. O sea, tienes el don, pero lo tienes que desarrollar, porque hay algo, pero todavía no se ha activado o no se ha discipulado correctamente. Y los que tienen el don, la evidencia es de persona por la que ora, persona que sana. Persona por la que ora, persona por la que cambia. Persona por la que ora. Entonces eso te da la revelación de que tienes el don. Porque ¿cuál es el problema de la iglesia? Que hoy en día dentro de la iglesia hay pastores que no pastorean, hay profetas que no profetizan, hay apóstoles que no abren iglesias. ¿Entendemos eso? Entonces, no porque alguien te dijo tienes el don, tienes el don. ¿Qué es lo que hace la aprobación para saber que tienes el don? Los frutos. O sea, yo soy pastor. ¿Cuáles son mis frutos? La iglesia. Si fuera pastor y tuviera 3 almas en mi iglesia, son una bendición, son un regalo de Dios. ¿Pero es fruto? No. Claro. Claro, por supuesto. Hay gente que, como les decía, o sea, el ejemplo más claro para saber esto es sanidad. ¿No? Hay gente que dice, es que yo tengo el don de sanidad. Pues si oraste por 10 y 8 se murieron, no tienes sanidad. O sea, no. Sí, tienes el don de enviarlos con Cristo, ¿no? No sé qué don sea, pero no ores por mí. ¿Cuál?
no es un don, porque don tiene la cualidad de estar escrito en la Biblia, y no hay un don que se llame reconciliación. Entonces, ¿qué sería? Puede ser una unción con la que Dios te utiliza, o puede ser, por ejemplo, el don de misericordia, ¿no? Que el don de... Sí, pero ministerio de la reconciliación no lo habla como un apóstol, profeta, maestro, evangelista, sino lo habla como un servicio. Tu trabajo es reconciliar, como lo hacía el apóstol Juan, decía, reconciliando el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, ¿no? Entonces todos fuimos llamados a reconciliar. Suri, ¿querías comentar algo? Exactamente. Entonces, no es el don, o sea, sería incorrecto llamarlo reconciliación, pero sí es un don que puede utilizarse o manifestarse en forma de misericordia, porque estuviste con el que agonizaba y no podía morir. Puede ser un don de sabiduría, porque supiste cómo llevarlo al arrepentimiento. Puede ser un don de conocimiento. Entonces es en la forma en la que se manifiesta, pero no es el don. Tenía un pastor que decía, es que tú tienes el don de reconciliación, ¿cómo decía? De intercesión de crisis. ¿Cómo es eso? Sí, es que tú llegas cuando hay problemas. Y mis papás crecieron creyendo que tenían el don de reconciliación de crisis. Yo les pregunto, ¿dónde dice la Biblia eso? No existe. Entonces sacamos dones de todo, y no es que no sea un don, pero es que le estás llamando de la manera incorrecta, ¿no? Como alguien, por ejemplo, ¿no? Francisco, siento en mi corazón que hoy en la mañana tuviste un problema con tu familia, ¿no? Y Francisco dice, sí, tuve un problema con mi familia. Y todos dicen, profecía. No, no es profecía, ¿no? Entonces el problema es que le ponemos el nombre incorrecto al don correcto, ¿no? Conocí a una amiga que iba acá a la iglesia católica en Almoloya, y dice que fue un encuentro y el sacerdote le dijo, tú tienes un don. Y entonces ella regresa conmigo, y yo platicaba mucho de la palabra, porque era una chica que ama a Dios a su manera, a su estilo, y yo le prediqué de la verdad, aunque sigue ahí en la católica, pero ama a Dios. Y llegó bien emocionada y me dice, ¿qué crees, Emanuel? Me dijo el sacerdote que tengo un don. Y yo le dije, wow, gloria a Dios, ¿cuál es tu don? Y me dice, yo tengo el don de la alegría. ¿Cómo? Dice, sí, es que el sacerdote me dijo que siempre me ve feliz, entonces yo tengo el don de la alegría. Y yo, sin querer romperle su burbuja no, le dije, no es cierto. Le dije, mira, le expliqué, los dones son bíblicos, esa es una gracia de Dios. O sea, eres alegre porque Dios está contigo, pero no es un don. ¿Por qué? Porque don es en la Biblia, y busca en la Biblia en donde dice el don de alegría. O sea, ¿cuál es el filtro de los dones? Que son bíblicos. Ahora, si hay un don que no está escrito, pero tienes, lo explicaba la otra vez, se le llaman dones innatos. ¿Qué son los dones innatos? Los que tienes desde nacimiento. Nadie te enseñó a hacerlo y sabías hacerlo. Viene en tu ADN espiritual o viene en esto. Pero ¿cuándo empiezas a profetizar, a discernir, a hablar en lenguas? Cuando el Espíritu Santo viene. O sea, si yo hablo en lenguas antes de que el Espíritu haya venido sobre mí, eso es demoníaco, porque quien me da las lenguas es el Espíritu. ¿Estamos entendiendo? Ok. Sí, claro. Entonces, si alguien habla en lenguas, ¿ya recibiste el Espíritu? No, y aún así habla en lenguas, pues no viene de Dios. Ahora, no es el tema, pero está chido. Hay un versículo en la Biblia que dice, y no hables en lenguas a no ser que haya un intérprete. Hemos leído ese versículo, y muchos ocupan ese versículo para decir, no hablen en lenguas, no vaya a ser que el diablo viene y estés declarando maldición. No, eso está mal entendido. ¿Por qué? Porque si Dios te da las lenguas, o ocupas las lenguas en una atmósfera donde hay adoración y Dios gobierna, ¿de dónde crees que viene? Pues de Dios. Entonces, ¿cuál es el miedo a hablar de lenguas, no? Ok, ¿quieres comentar algo, Arely? Sí, claro. La Biblia dice que por tu ignorancia serás perdonado.
Claro, así es, porque Dios es soberano. O sea, Dios hace la obra en gracia y conforme a su perfecta voluntad. Pero ¿cuál sería el problema? O sea, tu culpa es seguir siendo ignorante. O sea, Dios en su gracia te utiliza, pero tu culpa sería ser ignorante y conformista con lo que ya sabes. Y como Dios me utiliza, ya no necesito más. No, eso está mal, eso es pecado. Eso no honra a Dios. Claro. Entonces, cuando yo salía, o aún sigo saliendo a Villahermosa y a algunos lugares, y allá todos me dicen profeta. No hay uno que me diga pastor. Incluso en los promos todos dicen profeta Emanuel Plata. Y yo soy así como que no, yo pastor, no, pero no les digo nada, porque antes les decía no le pongan profeta. Y mi papá me regañó y me dijo: es que si Dios te puso ese nombre, no lo niegues, porque negarías tu llamado. Entonces yo dije, bueno, está bien que me digan profeta. Pero ¿qué hice? Aprendí cómo Dios me utiliza. Entonces yo sé cuando es ciencia, yo sé cuando es conocimiento, o yo sé cuando es profecía. Y haber ejercitado tanto el don me da la gracia de saber evidentemente cuando es Dios. No, cuando me dijo la hermana, que fue el último que me pasó de 1000 que te puedo contar, y Dios me dijo: dile que la moto no. En mi conocimiento humano hubiera dicho: ¿qué tal que me dice que estoy loco? Igual y ni moto saben manejar. Pero al conocer la voz del pastor, yo dije, pues es Dios. Y una cualidad de la profecía es que, ya voló, todo profeta tiene que ser aventado. O sea, ¿cómo dicen en Eight Accessory? De la profecía, ¿cuál es la primera regla de la profecía? Que te dicen, sé, ¿cómo? No, es toma riesgos. Toma riesgos. Esa es la palabra. Cuando se trata de que Dios te está hablando, toma riesgos. Recuerdo que cuando recién, gracias muchachos, cuando recién empezaba a profetizar, nunca me dijeron que no, pero un día profetizándole a un hombre, Dios me dijo: y está pasando esto. Era don de conocimiento, y le dije: ¿estás pasando esto? Y él me dijo: no es cierto. Y yo me traumé, no manches, me equivoqué, ¿no? Y me sentí muy mal. Y él me decía: no es cierto. Y llega su esposa y le dice: no seas chismoso, dile la verdad al hermano. Si estás y para mí fue un no, porque yo dije: me equivoqué. Entonces, ¿cuál es el problema de la profecía? El miedo a equivocarte. Pero si eres oveja y conoces la voz del pastor, si sientes algo, tienes que hablarlo. Ahora, al inicio de la profecía, pásalo por filtros. Entonces Dios te va a dar una palabra y puedes venir con la pastora Suri conmigo y decirme: siento esto, y yo voy a discernir y te voy a decir: si es de Dios, dilo. Ok, gracias por decírmelo, yo se los digo. O ¿sabes qué? Vamos a orarlo y vemos si es de Dios, y entonces lo decimos. Pero va a llegar un momento en donde ya caminas con un don ejercitado, y ya podrá llegar, no sé, Marco, y decirme: pastor, siento una palabra, y yo le voy a decir a Marco que sí. ¿Por qué? Porque ya ejercitó el don, porque ya hemos comprobado que ese don viene de Dios y que ese don es una bendición. Entonces, vale, para irnos rapidito, 3 dones componen el don de profecía. Voy a rectificar. 3 dones o 4 dones componen el ministerio profético. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre don y ministerio. La Biblia enseña que existe el don profético, pero también que existe algo llamado el oficio profético. ¿Quién es el que vive en un oficio profético? El que está confirmado el don y vive constantemente Dios hablándole, y todo el tiempo la profecía está fluyendo y el Espíritu Santo está respaldando. Aunque todos por gracia podemos profetizar, pero el hecho de que profetices un día no significa que eres profeta. Es que Dios habla y les habla a todos. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, para cerrar este punto, ¿qué es la profecía? Sí lo amé.
Ok, tiene que ver con discernimiento. Karen. Sí, porque Dios te habla para que lo hables. Pero ¿qué es la profecía? Profecía, la gracia sobrenatural que Dios da sobre la vida del hombre para hablar lo que ha de venir o la condición futura de una persona, de una iglesia, de una situación, de una vida. Cuando alguien puede moverse bajo alguno de estos dones, cuando la persona está despierto espiritualmente. Dios no da ciencia, ni conocimiento, ni sabiduría, ni profecía a alguien que está espiritualmente dormido. ¿Alguien está acá? Hay gente que dice: llevo 6 años sin congregarme y Dios me ha estado hablando últimamente. No, no es cierto. Olvídalo. ¿Por qué? Porque estás dormido espiritualmente. ¿Cómo crees que es Dios? No es Dios. ¿Cómo puedes ser Dios si no oras, si no lees la Biblia, si no ayunas, si no te congregas? No es Dios. ¿Por qué? Porque estás dormido. ¿Cuál es la evidencia de que Dios te va a hablar? Que estás despierto, que tu espíritu está despierto, constantemente alimentado por la palabra, que tu espíritu está despierto, constantemente alimentado con oración, alimentado con la congregación. Así es que eso hace que tus sentidos espirituales estén despiertos. Entonces alguien que está despierto ve, digo conmigo, ve lo espiritual. Número 2, entiende la voluntad de Dios. Y número 3, vela porque Dios haga su voluntad. Alguien que está despierto ve con los ojos espirituales. Alguien que está despierto entiende lo que Dios quiere hablar. Y alguien que está despierto vela porque Dios cumpla lo que habló. Y quiero terminar en estos últimos minutos hablándote respecto a un tema. Pon como subtítulo: la fatiga. ¿Qué creen que significa la palabra fatiga? Cansancio. Es lo que iba a decir, díselo a mí. Bien, fatiga es tener una debilidad física, emocional o espiritual producida por el cansancio. Fatiga se define como sudar, un gran esfuerzo, algo muy difícil, algo que a duras penas puedes hacer, algo que te produce tristeza o el cansancio de hacer algo. Y algo que quiero que entiendas es que la fatiga te lleva a la derrota. Y por lo tanto, debemos de ser escuderos que fortalezcan a su pastor en tiempos de cansancio, a fin de no permitir que nada ni nadie lo debilite. ¿Sabes cuáles son los 3 principales puntos por los que un pastor deja de pastorear? ¿Quién cree que sean? ¿O cuáles creen que sean? Puede ser desánimo, sí, pero no es los primeros. A ver, Karen. 1, depresión. El problema más grande que hay en los pastores hoy en día se llama depresión.
¿Los pastores sufren depresión? Sí. ¿Cuándo la sufren? Cuando no tienen apoyo. ¿Cuál es el desafío más grande del líder? No saber con quién cuentas. ¿Qué sume en la depresión a un pastor? No tener con quién contar. Y el enemigo número uno de los pastores hoy en día se llama la depresión. Hace como 4 meses subieron a Facebook, en redes sociales, a un pastor de una iglesia de más de 3,000 miembros en Estados Unidos que se suicidó. Y se suicidó porque estaba deprimido. Y estaba deprimido porque se sentía solo. Y puedes decir, tenía una iglesia de 3,000 personas, ¿cómo se sentía solo? Y la respuesta es: el hecho de que tengas una iglesia llena no significa que sientas el apoyo de esas personas. ¿Cómo? Perdón, Arely. Así es, sí, claro, ¿no? Tengo 5,000 amigos. Bueno, ¿y con cuántos te has tomado un café? De nada sirven los 5,000 amigos. Y este pastor fue impresionante porque tenía una iglesia de 3,000 miembros, tenía una esposa y 3 hijos. Y el cuate se quitó la vida. Y decían, ¿cómo es posible que un pastor tan influyente de una iglesia de 3,000 personas se sentía solo? Pues porque el hecho de que la gente esté no significa que sabes que cuentas con ellos. Y el problema número uno de los pastores que dejan el ministerio es la depresión. ¿Por qué otra cosa creen que dejen la iglesia? Sí, aunque no es uno de los primeros lugares. Por fatiga. Y la fatiga se manifiesta en problemas del corazón. ¿Sabes cuántos pastores se mueren por infartos? Es una cantidad impresionante. Hace como 2 años pasó aquí en Toluca, en una iglesia que está, ¿cómo, perdón? Claro. Así es. Así es. Sí, el estrés, la carga, el cansancio. Un pastor que tenía su iglesia por donde está Prepa 5, entre Prepa 5 y ahí creo un Bodega Horrera. Ahí hay una iglesia que se llama Iglesia del Señor. El pastor tenía 45 años y se murió de un infarto. 45 años. Y dices, ¿cómo alguien de 45 años se muere de un infarto? Pues porque fue tanto el cansancio que tuvo. Y tan pocas las personas que llevaban el peso de la iglesia en sus manos, que el cansancio lo terminó matando. Veía un estudio que decía que el trabajo de un pastor en una semana implica al de una persona que trabaja en una mina 8 horas. O sea, es igual el desgaste físico, emocional. Y yo entiendo por qué cuando empecé en el ministerio tenía como 6 meses pastoreando y todavía vivía con mis papás, y un día me peino y me veo canas y yo, tengo canas. Y voy con mi papá y le digo, oye, me salieron canas. Y me volteaba a mi papá y me dice, bienvenido al pastorado, ¿no? Y yo dije, y esta se llama Arely, esta se llama Francisco. No, es cierto. No, pero uno de los problemas uno de los problemas más grandes dentro del ministerio se llama la fatiga. Es el segundo caso que provoca la deserción pastoral. Y el tercer caso, ¿cuál creen que sea? Sí, aunque por eso te fatigas y... Exactamente. Exacto. Tercer lugar por el cual dejan el ministerio, problemas familiares. O la esposa quiere dejar al esposo porque ya no aguanta el ministerio, porque el pastor le dedicó mucho tiempo, los hijos se pierden, pasa algo siempre.
Porque los pastores se dedican tanto a la iglesia que olvidan su primer ministerio, que es su hogar. Y eso los lleva a perder el matrimonio, y al perder el matrimonio pierden el ministerio por consiguiente. Entonces son las tres áreas que debemos de cuidar en nosotros, porque el diablo ataca a todos por igual. Algunos le llaman a la depresión la enfermedad del siglo XXI, porque está cobrando más vidas que la diabetes y que todos los problemas que puedas tener. Ahora igual hay que cuidarnos, ¿ah? Yo ya me empecé a tomar unas pastillas de ajolote o no sé qué son, a ver, sí, sí, así es, sí, claro, así es. Entonces tienes que cuidarte, tienes que cuidarte, y tienes que cuidar a tu pastor de esto. Creo que responsabilidad del pastor es la iglesia, y responsabilidad de la iglesia es su pastor. Yo creo fielmente eso, claro. O sea, el pastor se da por sus ovejas, y las ovejas se tienen que dar por su pastor. Es un feedback. Él te da y tú devuelves. Cuando todo se enfoca hacia un lado, o sea, todo es del pastor hacia las ovejas, y las ovejas no dan nada al pastor, hay problemas. Cuando las ovejas dan todo por el pastor y el pastor no da nada por las ovejas, hay problemas. Escuchaba un pastor que un día dijo en un púlpito: no me merecen. Y yo, oh, caray. Y decía: no me merecen, porque yo sé que Dios me llamó a tener una iglesia de miles y tengo una de decenas. Pónganse a trabajar o me voy. Y yo, wow, qué soberbia de este tipo. No sabe que los pastores nos debemos a la iglesia. Y ese es un problema. Pero a veces hay otro problema, y hay iglesias sumamente exigentes con sus pastores, que no apoyan, solo juzgan y critican y condenan. Platicaba con Suri y me decía que a veces ya no es la pastora, sino la pastura. ¿Por qué? Porque anda en boca de todos. Ajá. A veces, ¿ya viste cómo se vistió la pastora? ¿Ya viste cómo habla? ¿Ya viste cómo trató a fulanito? ¿Ya viste? ¿Sabes qué provoca eso? Es impresionante ver, por ejemplo, con mis papás, que ellos no se pelean por sus cosas. ¿Sabes por qué se pelean? Por problemas de la iglesia. Y eso es triste y eso es preocupante. Me voy a apurar ya. Éxodo capítulo 17, no tengo tiempo de leértelo, del versículo 8 al 13. Sí, si me pagan del gimnasio me meto. No es cierto, no es cierto. Sí, es de Dios para que no me meta. Yo le dije a Dios: me voy a meter al gimnasio, y dijo: órale, lo sacó y me metí yo. Sí, así es. Es que yo le dije a Dios, voy a ir al gimnasio, y Dios me dijo: va, lo sacó y me metió. No oré bien. No oré bien, sí. Donde apenas aprendí un principio, no es el tema, pero es bien chido. Donde pones tu corazón prosperas. No, yo lo puse en los tacos, por eso hay tanta taquería en Almoloya. Sigue creciendo el ministerio. No, pero esa es una realidad. Esa es una realidad. Por ejemplo, hay iglesias como Hillsong que su enfoque es la música, y como ahí su pastor puso su corazón, ahí han tenido resultados. Y Hillsong, creo que fue en 3 años, Suri, si no me corriges, ¿cuántos discos grabó Hillsong en 3 años? Más de 25 discos en 3 años. Y todos corrieron la vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque donde pones tu corazón prosperas. ¿Estamos entendiendo eso? Hay iglesias como Betel, que su enfoque es la profecía, y vas a la iglesia y es una iglesia profética. O sea, yo me imagino que vas al baño y el del baño te profetiza. ¿Por qué? Porque pusieron su corazón en la profecía y en eso prosperaron.
Donde está tu corazón, ahí prosperas. Por eso hay gente que, por ejemplo, pone su corazón en tu trabajo y su trabajo prospera. Pero ves su matrimonio y ves su relación con Dios y Hay algunos que pusieron su corazón en la escuela y prosperan, pero ves su relación con sus padres y ves, Y hay algunos que pusimos nuestro corazón en la iglesia, en las cosas de Dios, y todo lo que hacemos prospera. Pregunta: ¿dónde está tu corazón? Porque eso es lo que has prosperado. Ahora, hay algunos que pusieron su corazón en el dolor, en la amargura, en el desánimo y en el rechazo. ¿Y qué crees que fue lo que prosperó? Donde pones tu corazón, eso prospera. Pregunta: ¿dónde está tu corazón? ¿Querías comentar algo, Fran? En Dios, no en la iglesia, aunque amo mi iglesia, pero en Dios sobre todas las cosas. O sea, me pudieras quitar la iglesia y sigo amando a Dios. Me pudieras quitar a Sur y sigo amando a Dios. Y por eso mi relación con Dios es lo que no se puede acabar, tenga todo o no tenga nada. Entonces, donde está tu corazón, eso prospera. ¿Mande? Amén, gloria a Dios. Entonces, pregúntate: ¿dónde está tu corazón? Ahora, todos debemos de tener el corazón en Dios, pero después de tener el corazón en Dios, lo tienes en algo más. Y yo tengo mi corazón en mi iba a decir matrimonio, pero no estoy casado, en mi compromiso. Tengo mi corazón en mi iglesia, y eso es lo que prospera. O sea, yo pudiera llevármela bien chido trabajando, haciendo una empresa, para una casa productora, haciendo lo que sé hacer. Y estoy seguro que la empresa a la que entre va a prosperar. Yo lo sé, lo viví. Pero si eso quita el enfoque de donde tengo mi corazón ahorita, que es la iglesia, puede estar en peligro. Ahora, tú puedes decir, pastor, pero es que, por ejemplo, yo estudio. Pon tu corazón en tus estudios, pero nunca te olvides de poner tu corazón en tu llamado, porque donde pongas tu corazón, ahí prosperas. Durante toda la carrera, yo pensé en la obra, no en mi carrera. Toda la carrera, toda. A veces nunca faltaba a la escuela. Cuando faltaba es porque me iba a congresos. Y les decía, voy a faltar una semana, vas a reprobar. No, deme chance, entrego un trabajo, hágame el examen al 100. ¿Quieres el examen al 100? Sí. Presentaba el examen al 100, 10. ¿Por qué? Porque tenía mi corazón en el reino y Dios prosperaba mi escuela. Entonces puedes poner tu corazón en el reino y Dios prospera tu trabajo. Trabajas poco y ganas mucho. ¿Vamos entendiendo? A eso se refiere la Biblia cuando dice en Mateo 6:33: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando pones a Dios en primer lugar, todo prospera. Por eso tu corazón tiene que estar ¿en dónde? En Dios. Hay gente que dice, ay, pues es que el pastor me va a mantener, ¿para qué me quiere tener en la iglesia? No has entendido. Si tu corazón estuviera en el reino, tu trabajo sería bendecido. Pero no eres bendecido en tu trabajo, ¿por qué? Porque tu corazón no está en el reino de Dios ni en su justicia. ¿Alguien entendió acá? ¿Estamos entendiendo? Ok. Bien. No me acuerdo por qué estaba diciendo esto. Éxodo 17 habla de Moisés, y dice la Biblia que estaba Aarón y que estaba Hur, y dice la Biblia que se le acabaron las fuerzas y que llegó un momento en donde empezó a bajar las manos. Entonces llega Hur y llega Aarón, y ¿qué hicieron? Le levantaron las manos. Cuando el pueblo empezó a decaer, cuando Moisés empezó a fatigarse. Cuando la iglesia cae, cuando el pastor te fatiga. Estuve el jueves predicando, venía de Ciudad de México y llegué cansado. Y no me acuerdo quién me dijo, creo que Irra
Pero me dijo, pastor, te ves cansado. Y yo, no, estoy bien. Y por dentro, sí, estoy bien cansado. Y prediqué, pero sentí que no lo di todo, que me faltó, porque me dolía el estómago, porque me dolía la cabeza, porque ya no tenía fuerzas. Cuando trabajas en la visión correcta, cuidas el corazón de tu pastor para que no caiga en fatiga. ¿Cómo lo cuidas? Número 1, levantando sus manos. Y quiero que entiendas esto, y esto es una revelación profunda. Tu responsabilidad es mantener a tu pastor fuerte. El diablo nunca ataca al pastor que está fuerte. El diablo ataca cuando estás débil y espera que venga debilidad para atacarte. Entonces, en una iglesia donde mantienen a su pastor fuerte, es una iglesia que puede caminar sin miedo a los ataques del enemigo. Porque Satanás no ataca a la oveja sana, ataca a la oveja enferma. Satanás no ataca a la oveja que corre, ataca a la oveja que se le rompió una patita. Porque es fácil de alcanzar, es fácil de detener. Entonces Satanás es estratega y ataca el momento correcto. Y el momento correcto para atacar es el momento de la debilidad. ¿Cómo mantienes fuerte a tu pastor? Número 1, creo que ya lo hemos hablado, pero siempre es bueno recordarlo. ¿Cómo mantienes fuerte a tu pastor? 1, orando por él. Punto importante. Hazle saber cuando estás orando. ¿Puedo contar tu testimonio, Francisco? ¿Puedo contar tu testimonio? Porque Dios me habló a través de eso, de mi prédica del miércoles de hace... ¿Sí? Si no, no hay problema, ¿eh? De todos modos lo voy a contar, pero quiero tener... no es cierto. Bueno, había alguien que... Franco, un tal Franco... no es cierto. No, estaba... Franco de China. Prediqué en Cuautitlán 2 días seguidos. Descansé un día, al otro día fuimos a ministrar personas y el miércoles me pidieron que predicara. Y yo ya no quería predicar. Es de las pocas veces que yo decía, ya no quiero. Pero yo nunca me resisto a hacer algo por Dios, por muy cansado que esté, ¿no? Entonces me dicen, ¿quieres predicar? Y yo dije, pues va a la última. Y prediqué, pero yo sentí que me faltó fuego. Yo sentí que no lo hice bien. Me sentí cansado, desenfocado, porque el cansancio hace eso, te desenfoca, ¿no? O sea, ya no piensas bien. Y terminé de predicar y yo dije, pues como que no prediqué tan bien. Y me fui con esa frustración personal de decir, pude haber dado más si era la última que iba a hacer, ¿no? Y recuerdo que llegué y que le comenté a Francisco, me dice Francisco, ¿predicó el miércoles, verdad, pastor? Y yo digo, sí, pero ¿qué crees? Que sentí que me faltó algo. Y me dice Francisco, no, yo escuché su predica y estuvo súper bien. Dios habló y Dios bendijo. Dice, incluso sentí mandarle un mensaje y decirle, pastor, qué buen mensaje. Y dice, pero dije, no, yo creo que lo sabe, mejor no se lo mando. Y yo así de, no sabes cuánto necesitaba ese mensaje, ¿no? Entonces, ¿cómo mantienes no lo ocupo con otro propósito, lo ocupo con el propósito de ejemplificar que a veces tu pastor necesita escuchar, oramos por ti, wow, gracias, un descanso a mi corazón, ¿no? Número 1, mantienes firme a tu pastor. ¿Cuándo? Oras por él, oras por su esposa, oras por la familia pastoral. Mantienes fuerte a tu pastor cuando velas por sus necesidades. Por la bendita gracia del Señor, y esa es una unción que le reconozco a Suri, tiene una unción de que le regalen todo. O sea, ¿qué te regalaron esta última semana? ¿Un reloj?
no sé qué tantas cosas. Y yo a veces le hago así como no. Pero por la gracia de Dios, esa fue una promesa que Dios nos dio. Y cuando empecé en el ministerio, Dios me dijo: yo te voy a vestir. Y lo sigo creyendo y hasta hoy me ha vestido. O sea, es raro cuando yo voy a comprar algo, lo demás Dios me bendice o suple para comprarlo, ¿no? Y por ese lado yo no batallo, pero hay pastores que sí. Hay pastores que por pagar, por ejemplo, una renta, se avientan 6 meses sin tenis, ¿no? Veía a un pastor en China que se quedó sin celular. Y los hermanos le decían: oiga, pastor, le marqué y no nos contesta. Y el pastor bien apenado: híjole, hermano, es que no tengo celular, ¿no? Y llega un hermano y le dice: oiga, pastor, yo sentí en mi corazón decirle algo. ¿Qué pasó, hermano? Le vendo mi teléfono barato. Y el pastor: gracias, hermano, muchas gracias, lo checo, ¿no? Pero ¿sabes qué es eso? Una iglesia que no se preocupa por las necesidades de su pastor. Un principio que he aprendido es: siembra en buena tierra y cosecha abundantemente. Eso anótalo, eso tenías que anotarlo. Un principio de prosperidad es: siembra en buena tierra y cosecha abundantemente. Yo cada que tengo la oportunidad de bendecir un siervo, lo hago. A veces estoy con Suri, y cuando vamos a ir a ver a un pastor, siempre me recuerda: cómprale aunque sea 1 kilo de chorizo. Y pasamos y compramos 1 kilo de longaniza y llegamos a la casa de siervos siempre con manos llenas, algo para dar, porque Dios bendice al dador alegre. Y cuando siembras en buena tierra, Dios te prospera. Algo que enseñaba apenas, que igual lo aprendí de Su, es: nunca llegues a una fiesta con manos vacías. Porque Dios honra a quien honra. Y cuando tú vives para dar, Dios vive para bendecirte. Cuando alguien se para en un lugar siempre con la mentalidad de recibir, hay problemas. Escuchaba el testimonio de un pastor. Les comentaba que tomé la primera clase de la escuela. Todavía no me escribo, ya me voy a escribir. Pero contaban un testimonio de un pastor que se llama George Maxwell o McDowell, no sé, McDowell. Y dicen que invitaron al pastor a predicar. Dice que contactó a una librería cristiana para que trajeran a McDowell, pero es un hombre que tiene bestsellers, o sea, libros de mayor venta y recaudación en Estados Unidos. Entonces él es un hombre millonario por lo que Dios le ha dado. Entonces decían: híjole, pero ¿cuánto nos va a costar traerlo? Entonces lo contactan y le dicen: queremos invitarlo. Contesta la secretaria y le dicen: oiga, somos de México y queremos invitarlo a un congreso que vamos a tener, ¿puede venir? Y le dice ella: vamos a avisarles. Y él dice que sí, pues adelante, ¿no? Entonces dice que a los 2 días le marcan y le dicen: ¿qué tal? Ya hablamos con el pastor McDowell y dice que va a México con ustedes. Y ellos: gloria a Dios, oh, bendición. Y después pensaron: ¿cuánto nos va a salir que venga? No, porque pues híjole, o sea, este es un principio de honra. Ahora que vamos a traer un predicador, queremos bendecirlo bien, porque cuando no hay una cultura de honra correcta, lo que Dios hace se va con el predicador. Pero cuando se honra correctamente, lo que Dios trajo se queda. Y hay iglesias donde no hay honra. Y ahorita voy a hablar acerca de eso, pero ese es otro tema. Y dice que le dicen: sí, va el pastor McDowell. Y ellos: gloria a Dios. Pero una pregunta, hermana: ¿qué necesitamos para traerlo? Y ellos pensaron que le iban a decir: no, pues un hotel de 5 estrellas, el Holiday Inn, no sé, ¿no? Una cama king size, porque no cabe tanta unción en una individual. Sí, Rosita. La Biblia enseña que cuando los apóstoles llegaban, si no los recibían a ellos o su mensaje, Jesús decía: sacude el polvo de tus pies y sigue adelante. Y los milagros que Dios iba a hacer en esa casa se iban con ellos. Entonces a veces viene un pastor, un profeta, y suelta una palabra de bendición, suelta una profecía, suelta promesas que vienen de Dios.
Pero si en la casa no se honra correctamente lo que Dios iba a hacer a través de él, con él se va. Eso es una cuestión que yo siempre he creído, desde antes de que Dios me sacara a predicar a otros lugares, y ahora que Dios me saca también lo entiendo, ¿no? Y ahorita voy a explicar eso. Entonces decía este pastor que pensaba que le iba a decir un hotel Holiday Inn y una cama king size y unas uvas y frutas tropicales, ¿no? Y le dice la hermana, bueno, necesita para ir nada más una cama limpia donde dormir. Y él se quedó impactado. Ahora, ahí viene la honra. Un predicador que viene de Dios no pide, pero se agradece cuando lo haces. Yo he llegado a iglesias donde cobran 600 pesos el evento porque voy a estar predicando, y a mí me dejan dormir en una cama en el piso, o me dejan a dormir en una hamaca, y yo nunca he dormido en hamaca, y es difícil para mí. Yo no lo pido, pero cuando lo hacen lo agradezco, ¿no? Y dice que le dijeron que una cama, sí, Mar, perdón. Claro, sí, amén, así es. Entonces cuando vengan predicadores, honren también a su pastor, no sean gachos, ¿verdad? Y le comenté eso, ¿no? Una cama limpia donde dormir, pero como principio de honra él pudo haber dicho, pues en mi casa. Pero dijo, aunque no me pidió un hotel, por honra lo voy a hospedar en un hotel, porque eso es honra. Eso es honrar al siervo que Dios envió, porque cuando honras al siervo, honras a quien lo envió, y entonces hay bendición. Amén. Decía el hermano Wayne Meyer, y aún estamos lejos de eso, pero lo quiero vivir. Él decía, cuando invitas a un predicador a tu iglesia, tienes que darle una buena siembra, algo que consideres que te duele, porque si no te duele no es bendecido. Dice, número 2, tienes que darle una siembra para su familia, porque dejó a su familia para ir a servir a tu iglesia. Y yo cuando vi eso dije, wow, todos los 500 pesos que doy cuando vienen no funcionan. Y no funciona. Ahora, si alguien me dice, voy a ir, te cobro 10,000, le digo, no, gracias, porque la honra sale del corazón. Porque es claro, o sea, yo no te tengo que decir hónrame, tú tienes que saber que me honre. Y hay un pastor, no les voy a decir quién, pero él tiene una frase y dice, yo no voy a dejar mi iglesia donde me honran por ir a una donde no lo hacen. Y ahorita voy a hablar de eso. Pero dice que llegó a México el pastor, baja del avión, y cuando baja dice, yo le di la mano para saludarlo porque no sabía cómo saludaba a él, y me dio la mano y me abrazó, y Dios te bendiga, gracias por traerme. Y dice que vio a su hijo y en vez de darle la mano, o hay predicadores que hasta ignoran a los niños, se hincó y le dijo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Me da gusto verte. Y dice que iban en el carro y le dice este pastor al otro pastor, oye, es muy hermosa tu esposa. Y le dice, pero pastor, ¿cómo dice eso si no conoce a mi esposa? Y le dice él, pues porque vi a tu hijo y tu hijo es muy bonito y no se parece a ti, entonces se va a parecer a tu esposa, ¿va? Y dice que él se rió y compartió un tiempo, y dice que cuando empezó lo habían enviado a un evento de pastores, lo habían invitado a predicar, y dice que cuando llegó era un desayuno, y él le dijo, te pido que me des de comer 30 minutos antes que a todos. Y él le dijo, pero pastor, ¿por qué? Y dice, porque quiero comer antes de que todos los pastores lleguen, para que cuando lleguen tenga tiempo de atenderlos. No quiero distraerme comiéndome y no dedicarles un buen tiempo. Y dice que mientras estuvo en ese lugar, y te estoy hablando de un pastor de una iglesia de 10,000 con libros vendidos a nivel mundial, y dice que estuvo por todo el desayuno saludando, Dios les bendiga, George McDowell, ¿no? Y todos decían, pues, ¿quién no va a saber quién es ese señor, verdad? Pero él iba mesa por mesa y Dios les bendiga, y ¿sabes qué es eso? Eso es una bendición. No, algo que me motiva a traer al pastor Agustín es que es un hombre que honra. Es un hombre que honra. O sea, apenas tuve la oportunidad de ir a una comida con él, y estaban todos los pastores sentados, yo estaba ahí, y vi que él se paró y se salió del auditorio, y él era el predicador, y yo fui al baño, y cuando iba saliendo al baño lo veo y estaba con las hermanas de la cocina, y formó a todas y oró por ellas. Gracias, hermanas,
por su servicio, gracias, qué rico les quedó y Dios les bendiga, y se salió. Y eso me bendijo, porque eso es humildad. Y eso es honra, y quien da honra recibe honra. Pero la iglesia crece cuando hay una cultura correcta de honra. Y la cultura correcta de honra no empieza cuando viene un predicador ajeno, empieza con el predicador que Dios puso en casa. Porque a veces viene el apóstol Chonito, ay, el apóstol Chonito. No, apóstol, lo invito a comer. Y yo digo, ¿cuándo has invitado a tu pastor ingrato? La verdad, sí. Hablé muy feo, poquito, pero es la verdad. No digo por ti, por general. No, ¿por qué lo digo? Porque a veces viene un predicador y no, le saco las perlas de la Virgen. Mira, te voy a hacer algo bien sincero, bien real. El pastor que viene mañana se va a olvidar de ti, porque yo me olvido de la gente que he predicado. O sea, en 2 años conocí a tanta gente que cuando me dicen, hermano, lléveme en sus oraciones, le digo, no, mejor oro por ti, porque mañana no lo voy a hacer. Y me da tanta tristeza ver a iglesias que cuando voy a predicar me honran más que a su propio pastor. Qué triste, porque no saben de honra. ¿Estamos entendiendo? Entonces, aprende a honrar a los siervos que vengan. Cuando venga el pastor, si Dios nos da la gracia que esté, que esperemos que Dios que sí, hónralo. Pero la honra se empieza en casa. La honra se empieza en casa. Y el reflejo de la honra que hay en casa es el reflejo de la honra a donde vayas. Y a donde vayas Dios te va a posicionar y te va a levantar y te va a bendecir. Amén. Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Nada más me pasé poquito. Bueno, tienes que levantar las manos de tu pastor. ¿Cómo levanta las manos de tu pastor? Uno, ora por él. Pero cuando ores, les voy a contar algo de mi corazón. Un día pasó cuando iniciaba Amigos, que todavía no era Amigos, era Filadelfia Bugambilias, que estaba pasando por un proceso. Y todos me dijeron, pastor, vamos a orar por él. Y me pusieron en medio y todos desde lejos. Dios lo bendiga, pastor. Y yo en mi corazón decía, que alguien me toque, necesito que alguien venga y me abrace. Y todos, ay, no es el pastor del... No, a veces necesitamos que vengas y que des un abrazo y que digas, cuentas conmigo. Yo sé que cuento con ustedes, pero es bien chido cuando me lo dices. Y fue bien triste porque estaba yo en medio y rodeado de gente y todos desde lejos así, como lanzando un jame acá, ¿no? Y yo mi necesidad era un abrazo. Yo decía, quiero llorar a gusto, alguien abráceme para llorar. No. Estaban aprendiendo de honra, pero es necesario que lo hagas. A mí no me interesa saber lo que haces por mí, pero sí es un aliento para mi corazón saberlo, directa e indirectamente, ¿no? Entonces, no solo ores por tu pastor, por tu pastora. Diles, oro por ti. No solamente des por implícito, sabe que cuenta conmigo. Acércate con él y dile, cuenta conmigo. Eso levanta las manos de cualquiera. Amén. Número 2, vela por las necesidades. Una iglesia que sabe honrar al siervo, como les decía, maneja una cultura bidireccional. O sea, honro a Dios, honro a mi pastor me honra a mí, yo lo honro a él, y eso crea una cultura correcta. Algo que Dios me ha estado poniendo mucho en el corazón, porque eso está tratando con mi humildad, es dedicarme el tiempo para hablar con cualquiera, ¿no? O sea, antes llegaba y me ponía aquí enfrente y vamos a orar y guerra, ¿no? Y ahorita, ¿qué hago? Dejo el micrófono y voy silla por silla. Dios le bendiga, ¿cómo está? Me da gusto verlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero recibir. Entonces, lo que siembro cosecho. ¿Qué estás sembrando? Que vas a cosechar mañana. Amén. Principio
Número 3, trabaja por la visión. Trabaja por la visión. Es un descanso para el corazón de tu pastor ver que amas la casa, que amas la visión. A veces veo, no pasa aquí, pasa en China, pero que entro al Facebook de alguien de la iglesia y ves todo menos la iglesia. Ves memes, ves chistes, ves comentarios de AMLO, ves todo, pero no ves un amigos del Espíritu, mi casa, mi iglesia, mis pastores. No lo hay. Y eso, hay pastores que yo no publico esas cosas. Bueno, pues será más importante el meme entonces. Pero cuando el pastor ve que alguien trabaja para la visión que Dios le ha dado, sabes que es un descanso. Dices, gloria a Dios, gracias porque esa persona trabaja para los sueños que has puesto en mi corazón, para la visión. Porque yo siempre he creído que cada alma que Dios trae es un descanso para nuestro corazón. Yo veo cada uno de ustedes y ¿saben cómo lo veo? Como una promesa de que Dios es bueno. Como eso los veo. Cuando estábamos en amigos, que nada más éramos como 3, nada más estaba, creo que Alma con sus hijas, la hermana Reina, pues era la de la casa, ni modo que no fuera. Dianita llegó poquitito después, y en esos tiempos, por ejemplo, llegó Areli, bien rebelde. Ahí va, no es cierto. No es cierto, pero yo la veía llegar, y cada domingo que la veía llegar, yo decía, wow, Dios es bueno. ¿Por qué? Porque ver a una persona en la iglesia era como, wow, Dios nos ama, o sea, vamos a echarle ganas, ¿verdad? Entonces de repente le decía a los hermanos, no falten por favor, porque si ese uno que era el único que llegaba, faltaba, era como, no manches, ¿verdad? Y ver que alguien cree en la visión y camina en la visión, eso es una bendición, amén. Yo no me acuerdo si lo puse acá, pero puse un video en donde decía cómo se hace un líder. No me acuerdo si alguien lo vio, de un chavo que salía bailando. ¿Sí lo viste, Rosy? No me acuerdo si lo puse aquí, lo puse antes, pero lo puse una vez. Y es un cuate que está en medio de la nada bailando al sonido de un concierto. Pero él se aloca y se mueve, y a alguien le llamó la atención cómo bailaba y se acerca y se pone a bailar con él. Y empieza a explicar el video. El loco se volvió un líder, ¿no? Porque uno empieza con la locura, alguien lo ve y lo imita, entonces ya no es un loco, ya es un líder, ¿verdad? Y los dos estaban bailando como locos, y se acercan unas gorditas, y ahí ya eran como 10 bailando, y de repente se juntan y terminaron como 100 bailando, y explican cómo un loco se vuelve en un líder que atrae a una multitud. Un día se los voy a poner otra vez, si podemos el próximo sábado. Fue allá en Fila. Yo me acordaba que lo había puesto, pero no me acordaba en dónde. Y ese video Dios me habló, porque eso es que alguien cree en tu visión. Que alguien dice, un loco dijo, Dios me dijo Centro de Almoloya, ¿no? Y todos podían decir, no, está loco, se hubiera ido a otro lugar, a otra tierra, puro idólatra, puro no sé qué, puro no sé cuánto. Y de repente llega uno, ¿no? Y entonces ya el loco se vuelve un líder, ¿no? Y después 10 creen en la visión, y al rato 100 van a creer en la visión. Entonces un loco se volvió un líder, y un líder creó un movimiento. Esa es la fuerza de la influencia que trae bendición, amén. Así es que hasta aquí le vamos a dejar. Estoy muy cómodo hablando, pero ya se desesperaron. Entonces vamos a orar. Y quiero que el día de hoy no hagas una oración egoísta, orando por tu necesidad o por ti, por lo que quieres. Quiero que el día de hoy hagas una oración sabia, una oración orando no solo por ti, orando por la persona que está a tu lado, orando por el joven que tienes, por la iglesia, por el ministerio, por tus pastores. Así es que vamos, quiero escucharte orando, diciéndole al Señor, aquí estamos, Señor. Padre, toda fatiga que hay en el corazón de mis hermanos,
es sanado por el poder del Espíritu Santo ahora. Aquellos que se habían fatigado de servir, aquellos que se habían fatigado de trabajar, aquellos que se habían fatigado de hacer las cosas bien, Padre, ayúdalos con esa carga que están llevando. Espíritu Santo, haz la obra. Sana las heridas, restaura. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que abras los sentidos espirituales en medio de este lugar. Padre, abre los sentidos espirituales. Despierta a los que duermen, Señor, en el nombre de Jesús. Despierta a mis hermanos en los que hay fatiga de corazón. Abre sus ojos, dales visión, entendimiento, revelación, y cumple, Señor, tu perfecta voluntad. Pero el día de hoy nuestra oración especial es: danos humildad, Señor. Vamos, dile conmigo al Señor: Señor, dame humildad. Dame humildad. Dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, enséñame a ser humilde. Que mientras más me des, más sirva. Que mientras más me des, más me rinda. Perdóname si ha caído soberbia en mi corazón. Perdóname si ha entrado orgullo en mi vida y me he creído más de lo que soy, y con eso he lastimado corazones. Ahora entiendo que el que se crea más será menos. Y es por eso que venimos delante de ti, Señor, y te pedimos que tengas misericordia. Espíritu Santo, ten misericordia y haz lo que tengas que hacer, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Espíritu Santo. Nos rendimos de delante de tu presencia, Señor. Vamos, dile al Espíritu Santo: dame un corazón humilde. Dame un corazón sincero. Dile al Señor: quita la soberbia de mi corazón. Si el hecho de que me hables, del conocimiento que me has dado, me ha enaltecido, Señor, y me he sentido más de lo que soy, perdóname, Espíritu Santo. Porque tú dijiste que el que se siente en la primera fila, tú lo sentarás en la última. Pero aquellos que esperan pacientemente en la última, tú los sentarás en la primera. No es quien es más, no es quien es mejor. Eres tú el importante y nosotros solamente instrumentos de tu gloria. Padre, oramos porque la fatiga espiritual que hay en nuestro cuerpo salga en el nombre de Jesús. Que la fatiga que hay en mi vida, en la vida de la pastora Suri, en cualquiera de los hermanos que estamos aquí, salga en el nombre de Jesús. Sana nuestra tierra, Espíritu Santo. Sana nuestra tierra en el nombre de Jesús. Trae descanso a nuestros corazones. Traemos a ti nuestras cargas, creyendo que tú nos harás descansar, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Espíritu Santo de Dios, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer. Esto lo oramos y lo oramos en esta hora,
En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Bien, solo antes de irnos, voy a